Shalom, shalom, mis amados, y todos aquellos que me puedan estar viendo a través de este medio. Me presento, profesor e investigador Ramírez Ben Israel, su servidor, y aquí en una nueva emisión a través de este canal de YouTube y por supuesto también a través de nuestra página en Facebook. Bueno, mis amados, en esta oportunidad y amigos, por supuesto, todos ustedes que me puedan estar viendo, en esta oportunidad, este es un video, una videoconferencia que estamos sacando especialmente para todas, principalmente, no únicamente, principalmente para todas aquellas mujeres que andan en esa búsqueda de la verdad, que han también, por supuesto, reconocido la mesianidad de Yahushua HaMelech Israel, han reconocido en Yahushua el ungido de nuestro Abba, el ungido que había sido prometido por nuestro Abba, y por supuesto que andan en esa búsqueda y que están en ese estudio de Torah continuamente. Para ellas principalmente, para ustedes mujeres, va este video. Y también para los hombres, por supuesto, porque esto es para todo público, tanto hombres como mujeres, pero principalmente para las damas. Quiero comenzar compartiendo con ustedes dos pequeñas anécdotas, dos pequeñas historias, nada agradables, de la cual soy testigo de una de ellas, de la otra sencillamente me lo comentaron, me lo contaron, ¿verdad? La primera historia es que soy testigo, de la cual soy testigo, de una comunidad judío-mesiánica, y cuando digo una comunidad judío-mesiánica me refiero a un grupo de personas que han reconocido en Yahushua como el ungido, como el HaMelech de Israel, pero por seguir mandamientos de hombre, por no estar claros en cuanto a quiénes somos como discípulos de Yahushua realmente, y por estar siguiendo mandamientos de hombre en esta comunidad, se le faltó el respeto a una dama dueña de su propia casa, donde esa comunidad se congregaba. Y hoy por hoy fue un factor que impactó, que influyó de forma negativa para que hoy por hoy dicha comunidad no exista, desapareció por completo. Esa es la triste realidad. Las personas, por supuesto, muchas de ellas viven, pero la comunidad como Keiló, como congregación, dejó de ser, dejó de existir. También soy testigo, o mejor dicho, también me comentaron una experiencia igual, muy similar, que ocurrió en Colombia, donde también sucedió el mismo fenómeno, una comunidad judío-mesiánica, donde a las mujeres se les prohibía poderse expresar y, por supuesto, poder enseñar Torah, y hoy por hoy tampoco esa comunidad existe, desapareció por completo dicha congregación. Y esto es producto principalmente de seguir mandamientos de hombre. ¿De qué trata el tema de hoy? El tema de hoy, a esta hora de la madrugada, cuando estoy grabando este video para todos ustedes, el tema de hoy trata precisamente sobre lo siguiente. ¿Está realmente prohibido por la Torá que las mujeres enseñen en medio de las sinagogas, tanto a hombres como mujeres? ¿Prohibió realmente Pablo de que las mujeres pudieran hablar, expresarse en medio de las congregaciones? De eso se trata el tema de hoy, y vamos a dilucidar, vamos a aclarar esta situación a la luz de la Torá, de los profetas y del mismo Brit Hadashah, llamado en el mundo cristiano como Nuevo Testamento. De manera que de eso se trata el tema de hoy. Así que vamos a demostrar de una buena vez y por todas si esto es correcto o no es correcto a la luz de las Sagradas Escrituras, de que las mujeres puedan enseñar Torah a las personas, en expresarse en medio de las sinagogas para enseñar Torah. Pero antes de comenzar, yo quiero dejar claro lo siguiente, especialmente también, por supuesto, para las mujeres, que está elaborado, está siendo sacado a la luz este video para todos ustedes, especialmente, principalmente para ustedes, las damas.
La Biblia, como se conoce en el mundo cristiano, independientemente de la traducción que sea, es un documento de origen hebreo. Eso es lo que debe mantenerse como premisa siempre, en todo momento, cuando nosotros vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. La Biblia, como se le llama en el mundo cristiano a ese libro, es un documento, como lo dije, de origen hebreo. Y por lo tanto, en primer lugar, debe ser leído con mentalidad hebrea, debe ser leído, estudiado dentro del contexto hebreo. Y ese documento, especialmente el Nuevo Testamento, llamado Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, Pacto Renovado, que es un documento de origen hebreo, está fundamentado, y esto también usted, mi querida amiga que me está escuchando, está fundamentado sobre la Torá. Está basado en la Torá. No se sale del marco de la Torá. Y eso es algo que cualquier individuo, y principalmente, vuelvo y repito, ustedes, mujeres que andan en busca de la verdad, debe mantener presente siempre eso, que el Brit Hadashah o Nuevo Testamento es un documento de origen hebreo y que está basado dentro del marco de la Torá. No se sale de la Torá. Lo que significa que necesariamente se debe estudiar Torá primeramente, de la mano de un maestro de Torá, y preferiblemente un maestro de Torá que haya reconocido la mesianidad de Yahushua como el Hamelech de Israel, como el rey de Israel ungido para rey por nuestro Abba. Preferiblemente un maestro que reúna esa característica, que cumpla con ese requisito, que entre a través de la puerta, y la puerta es Yahushua, no otro. De manera que un maestro de Torá, y más que haya reconocido la mesianidad de Yahushua, lo vas a encontrar en el mundo hebreo, no lo vas a encontrar en el mundo cristiano, greco-romano, no lo vas a encontrar allí. Allí tú vas a encontrar pastores, pastoras, curas, llámese sacerdotes de la Iglesia Católica. Eso es lo que tú vas a encontrar en el mundo cristiano. Pero un maestro de Torá que te enseñe Torá, no lo vas a encontrar allí. Eso lo vas a encontrar en el mundo hebreo. Por lo tanto, es importante que usted tome en cuenta todas estas premisas, que el Nuevo Testamento, vamos a decirlo así, está basado en la Torá, y que se debe primeramente tener conocimiento de Torá para poder entender el Nuevo Testamento. Y para poder estudiar Torá debes hacerlo de la mano de un maestro de Torá, preferiblemente que reconozca la mesianidad de Yahushua. Y un maestro de Torá con estas características no lo vas a encontrar en el mundo cristiano, lo vas a encontrar en el mundo hebreo. Tan sencillo y tan simple como eso. Y no quiero ser jactancioso en eso, sino que esa es la verdad, simple y llanamente. Tomando esto como premisa y tomando en consideración las dos anécdotas que te comenté al inicio de este video, ahora sí vamos a entrar de lleno. La pregunta que titula este video es la siguiente, vuelvo y la repito. ¿Está realmente prohibido por la Torá? Es una pregunta. ¿Está realmente prohibido por la Torá que las mujeres se expresen, hablen en medio de las sinagogas? ¿Está prohibido que ellas puedan enseñar Torá tanto a hombres como a mujeres? ¿Está prohibido por el Brit Hadashah eso? ¿Realmente Pablo enseñó eso? De esto es que se trata este video. De manera que una de las cosas que debemos tener presente es que uno de los propósitos que vino a cumplir el profeta que se nos prometió por intermedio de Moshe, profeta de en medio de ti, debemos saber cuál es uno de los propósitos que este profeta venía a cumplir. Esta cita de un profeta de en medio de ti la vamos a encontrar en Devarim, Deuteronomio capítulo 18, versos 15, 18 y 19. Y lo comparto con ustedes. Dice la cita de la manera siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará, y a Yahuwah tu Eloa, a él oiréis. Verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú,
Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Verso 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Repito el verso. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Como podemos leer en esos tres versos de Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, las expresiones están en singular, no en plural. Está hablando de un profeta, no de profetas. Como tú, le levantaré en medio de sus hermanos, como tú. Es decir, aquí a Moshe se le está diciendo, se le está comunicando una profecía, para que él a su vez se la transmita a todos los Bené Israel, a todos los hijos de Israel, de que nuestro Abba en un futuro iba a levantar un profeta de la misma categoría, de la misma talla, del mismo nivel que Moshe Rabbeinu, con la misma capacidad de interpretar la Torá, tal como lo hacía Moshe Rabbeinu. De manera que surge una pregunta: ¿por qué la necesidad de que se nos volviese a enviar otro profeta como Moshe? Surge esa pregunta. ¿A qué se debe? Bueno, esta profecía tenía como propósito varios objetivos a alcanzar. Y uno de esos objetivos a alcanzar era aclarar muchas cosas que Moshe en su momento no lo pudo hacer del todo, y esa es la verdad, esa es la realidad, y más adelante sobre el desarrollo de este video se los voy a ir demostrando. A Moshe y a todo Am Israel, a todo el pueblo de Israel, se le anunció que el Todopoderoso iba a levantar a un profeta de la misma categoría, del mismo nivel, de la misma talla espiritual, con la misma capacidad que Moshe. Y está hablando desde un profeta, porque cuando leemos la cita no se expresa, los tres versos no están en plural, están en singular. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahuwah, profeta en singular. En el verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Él, no ellos. Algunos comentaristas talmúdicos de manera temeraria se han atrevido a pluralizar estos versos, cuando realmente estos versos no están en plural, están en singular. Está hablando de un profeta en particular, de alguien del mismo nivel, de la misma talla, con las mismas actitudes y aptitudes, con las mismas actitudes y aptitudes, con la misma capacidad de interpretar la Torá como la tenía Moshe. ¿Por qué razón? ¿Qué necesidad había de ello? Es una pregunta que surge. ¿Por qué era necesario que se enviase un profeta como Moshe? ¿Qué tiene que ver esto con las mujeres? Y el posible liderazgo que ellas deban tener, o la prohibición que se les tiene a ellas de no poder hablar en medio de la sinagoga, como suele suceder tristemente en muchas comunidades judíos mesiánicas. Tristemente, porque esa es la realidad. En muchas comunidades judíos mesiánicas, y entiéndase, como lo dije hace rato, por comunidad judío mesiánica, a aquellas en particular que profesan haber reconocido en Yahushua como el rey de Israel prometido por nuestro Abba. A eso es a lo que me refiero. Y suele suceder ese fenómeno donde en muchas de esas comunidades, por los malos maestros que han tenido, por los líderes que han tenido, se les ha coaccionado a las mujeres poderse expresar, inclusive poder enseñar Torá. Entonces, hoy vamos a ver si eso es cierto, si es correcto hacer eso o no. Para responder esta pregunta, ¿por qué la necesidad de que se nos volviese a enviar a otro profeta como Moshe? Para responder esta pregunta es necesario, mis amados, mis amigos, que entendamos primero el proceso por el cual el hombre ha tenido que pasar desde el momento de su caída, y así como también Am Israel, el proceso de decadencia de Israel, de los Bené Israel, desde que entraron en Egipto y llegar a un punto de estar solo a un nivel
por encima, solo a un nivel por encima de su total extinción. Óigalo bien. Para poder entender la razón del por qué era necesario enviar un profeta de la misma categoría de Moshe, es primero necesario que nosotros entendamos todo el proceso de decadencia de toda la humanidad y muy en particular el proceso de decadencia de la nación de Israel desde el momento en que entraron en Egipto y nos hicimos esclavos, en nuestros ancestros nos hicimos esclavos de Egipto, ¿verdad? Y todo ese proceso de degradación y asimilación a la idolatría a la cual fuimos sometidos cuando fuimos esclavos en Egipto, hasta llegar a un punto de estar solo a un nivel de ser extinguido en su totalidad. Imagínense ustedes, a ese grado a ese nivel de degradación llegamos nosotros cuando fuimos esclavos en Egipto. De manera que Yahushua hizo lo que Moshe, el profeta del cual se nos está anunciando allí a través de Moshe, es nada más y nada menos que Yahushua, quien quien logró cumplir con todos los requisitos, con todas las condicionantes necesarias que debía reunir este profeta de la misma talla de Moshe. De manera que cuando nosotros analizamos las enseñanzas de Yahushua Hamel en Israel y de sus talmidines y de sus discípulos, de sus apóstoles, a la luz de la Torá y dentro del contexto hebreo, no dentro de un contexto greco-romano, ni mucho menos dentro de un contexto talmúdico, sino a la luz de la Torá, dentro de un contexto hebreo. Entonces nosotros vamos a poder entender que uno de los propósitos de Yahushua es precisamente hacer lo que Moshe no pudo hacer en su debido momento, por más que fueran sus intenciones, ¿verdad? Yahushua hizo lo que Moshe quiso hacer, pero que no pudo, porque Israel no estaba preparado. Am Israel para el tiempo de Moshe no estaba preparado todavía. Yahushua vino a colocar a la Torah aún en su justo nivel. Yahushua vino a colocar a la Torah, a dignificarla. Y eso incluía dignificar la posición de la mujer también, como lo era en un principio. Óigalo bien, como lo era en un principio. Y resulta sumamente interesante que justamente esta frase, como lo era en un principio, es una frase muy característica en muchas de las enseñanzas de Yahushua HaMelech. Y es necesario analizar todo el contexto de la historia humana, de la historia de Am Israel, de las enseñanzas de Yahushua, para darnos cuenta, y la de sus discípulos, por supuesto, sucesivamente, analizar las enseñanzas de sus discípulos a la luz de las enseñanzas de Yahushua, para poder entender y poder desentrañar, poder desenredar, poder aclarar la situación con respecto a cuál es el estatus que realmente la mujer debe ocupar dentro de una congregación hebrea, dentro de una comunidad hebrea que busca, que estudia Torah. De manera que Yahushua vino, cuando nosotros analizamos de manera muy acuciosa, colocando la lupa en su justo lugar sobre las enseñanzas de Yahushua, nos vamos a dar cuenta que uno de los cometidos de Yahushua era ese precisamente, llevar a la Torah a su nivel, al justo nivel. Muy por el contrario a lo que dicen algunos, tanto en el mundo judío rabínico, que, salvo honrosas excepciones, despotrican de la mesianidad de Yahushua, y en el mundo cristiano, que hacen afirmaciones infundadas con respecto a de que Yahushua vino a abrogar la Torá. Nada más lejos de la verdad que eso. Yahushua en ningún momento vino a abrogar la Torá, ni siquiera una tilde, ni siquiera una letra de la Lettaf vino a abrogar, sino a darle su verdadera y justa y correcta interpretación. Y en muchos de los casos, inclusive a elevarla aún más de nivel. Así de sencillo. Y tenemos ejemplos, frases características de Yahushua en sus expresiones cuando él enseña es: mas al principio no fue así. Es una frase muy característica en las enseñanzas de Yahushua. Cuando él se refiere, por ejemplo, mas en el principio no fue así. Y muy exclusivamente, esta frase, mas
al principio no fue así, muy empleada por mi Adón, Yahushua Hamelech Israel, mi rey, la vamos a encontrar precisamente en temas alusivos a la mujer. Por ejemplo, les invito a que vayamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 19, ¿verdad? Vamos a buscar Mateo capítulo 19 o Matillahu capítulo 19 versos 4 y 8 para que nos demos cuenta que precisamente la expresión usada por Yahushua, más al principio no fue así, es muy especialmente empleada por él en esos casos alusivos a la mujer. Tengo aquí 19, 4 y 8. Leo. Dice así. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Eloa juntó no lo separe el hombre. ¿Te das cuenta? Vamos a leerlo desde el verso y continuamos y seguimos leyendo. Verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moshe os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, mi amado, mi amigo, mi estimado, que me estás viendo? Que precisamente la expresión mas al principio no fue así es empleada por Yahushua Hamelech Israel exclusivamente cuando se refiere a las mujeres y a su condición como tal, mas al principio no fue así. Yahushua viene, por lo tanto, a elevar la Torah y, entre otras cosas, a devolverle a la mujer su estatus, su categoría, como lo era en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio antes de que el hombre pecara. Antes de que el hombre desobedeciera, antes de que el hombre, estando en el jardín del Edén, en el Gan Edén, antes de que el hombre pecara, el estatus de la mujer, la condición de la mujer era otro. Pero a raíz del pecado comienza una degradación, no solamente en la condición de la mujer, sino también en la misma condición del hombre, comienza una degradación, una pérdida de valores. Y por supuesto, a raíz de la desobediencia, producto del pecado, donde se hace menester que en su debido momento haga aparición en escena Moshe, quien queriendo instrumento del Eloa, por supuesto Moshe, quien en un primer momento quiso devolverle a Israel su condición espiritual, llevar a Israel, Am Israel, a su nivel espiritual, tanto a hombres como a mujeres, Am Israel, hijos de Israel, tanto a hombres como a mujeres. Pero debido precisamente a la degradación a la cual había sido sometida Israel por más de 400 años de estar conviviendo en medio de la idolatría de Egipto, Moshe por más que quiso lograr que Am Israel, tanto hombres como mujeres, entendieran que debían volver a un nivel elevado, no se pudo en ese primer momento. De manera que en esta cita estamos viendo el Brit Hadashah, cómo es que el Adón, Yahushua Hamelech de Israel, hace uso de esa frase, mas al principio no fue así. Voy a leer de nuevo la cita. Desde el verso 1, Matillahu, capítulo 19, verso 1 en adelante. Aconteció que cuando Yahushua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jardín, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los perushim, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Eloa juntó no lo separe el hombre. Verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarlas? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moshe os permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestro corazón. Mas al principio no fue así. Bueno, al principio no fue así. La palabra hebrea para varona, mis amados y amigos, la palabra hebrea para varona y su significado en hebreo pictográfico me deja mucho que decir, me enseña mucho, me revela mucho y lo voy a compartir contigo. La palabra hebrea para varón es ish, y la palabra hebrea para varona es isha, ¿verdad? Isha, que se escribe con las consonantes hebreas Aleph, Shin y Hei. Esas son las consonantes hebreas con las cuales se escribe y se pronuncia varona, isha, la Aleph, la Shin y la Hei. La Aleph en hebreo pictográfico, mis amados, cuando nosotros investigamos el hebreo pictográfico, que fue el primer hebreo, y de hecho fue el hebreo con el cual se escribió la Torá realmente, no es el hebreo que conocemos hoy en día, ese hebreo moderno, no. La Torá fue escrita en hebreo pictográfico, realmente. Y cuando nosotros investigamos acerca de cómo se escribían las letras Aleph, la Shin, la Hei, para Isha, ¿verdad? Para Isha, la letra Aleph está representada por una cabeza de buey, en señal de fuerza, en señal de liderazgo, en señal de poder. Óigalo bien. La letra Shin está representado por dos dientes delanteros de la boca del ser humano, dientes agudos, y significa consumir, comer, experimentar. Y la letra Hei, para completar la palabra Isha, que significa varona, que traduce varona, la letra Hei está representado por una figura de un hombre con los brazos alzados, y que significa he aquí revelar aliento. Cuando nosotros hacemos una lectura de estas tres letras consonantes, la Aleph, la Shin y la Hei, que son las letras consonantes con las que se escribe Isha y que se traduce varona, cuando hacemos una lectura al significado de estas letras en hebreo pictográfico, podemos leerlo de la manera siguiente, y préstenme mucha atención. Isha, varonas, que en un momento determinado tuvieron la fuerza, Aleph, y poder para asumir el liderazgo y permanecer fieles de tener que vivir la experiencia aguda, Shin, aguda, de estar al lado de aquel hombre en sus horas más aciagas, con las manos alzadas estaba ese hombre en un madero. Hey, que fue revelado entregando su aliento. Interesante, porque precisamente esta es la experiencia de Yahushua con respecto a esas mujeres que cuando revisamos el Brit Hadashah, mujeres que fueron las únicas que se mantuvieron leales a Yahushua en su hora más aciaga, en su hora más angustiosa. Fueron solo mujeres las que se quedaron allí al momento de Yahushua ser apresado, ser, si se quiere, secuestrados para ser asesinado de noche. Fueron solamente mujeres las que lo siguieron, que estuvieron allí detrás de él en esos momentos angustiosos de Yahushua, mientras que los hombres, sus discípulos, salieron despavoridos, acobardados, asustados. Fueron solamente mujeres las que estuvieron al lado de él en esos momentos más angustiosos de nuestro Adón Yahushua Hamelech de Israel, a quien no me canso ni me cansaré jamás de anunciar como el ungido, como rey para Israel, ungido por nuestro Abba. Fueron solamente mujeres, mis amados, las que estuvieron allí al pie del madero, donde él estaba con las manos alzadas. Allí con las manos alzadas. Fueron solamente mujeres las que estuvieron allí.
Y eso lo podemos corroborar más adelante, que iré compartiendo las citas del Brit Hadashah, donde se da evidencia de esa realidad. Fueron solamente mujeres las que se atrevieron a ir a la tumba a ver de su cadáver para poder limpiarlo, para poder asearlo, que no tuvieron el tiempo, sino que lo hicieron después de concluido el Shabbat. Fueron apresuradamente a la tumba. Fueron solamente mujeres. ¿Por qué no hombres? Los hombres en ese momento estaban escondidos, estaban acobardados, estaban ocultándose del sistema. Fue una mujer, inclusive fue una mujer la que se enteró de su resurrección. Fue una mujer la primera en enterarse de que él había resucitado. Marian de Magdal, traducido al español, María Magdalena, Marian de Magdal. Y fue a ella la que se le comisionó de que fuera a dar el anuncio de que él había resucitado, una mujer. Y si seguimos investigando más allá todavía, nos vamos a dar cuenta que fue una mujer la que tomó la batuta en el momento de cobardía de los discípulos, la que tomó la batuta, el liderazgo, para darle ánimo a los discípulos que estaban escondidos, para animarlos a que salieran del escondite, que salieran de estar ocultos y salieran a anunciar al mundo de que él había resucitado. Fue una mujer la que asumió en ese momento el liderazgo para dar ánimo, para infundir aliento, para infundir ánimo a los hombres que estaban allí escondidos, acobardados. Y eso lo vamos a encontrar en un registro apócrifo, un registro proscrito por la Iglesia de Roma. Pero ¿quién es Roma? ¿Quién es Roma para decirme a mí qué es lo que yo debo leer y qué no debo leer? Para mí Roma no es ninguna autoridad. Para mí el profesor Ramírez Ben Israel, Roma no representa ningún tipo de autoridad para venirme a decir a mí qué es lo que yo debo estudiar y qué no debo estudiar. Y en un evangelio apócrifo o proscrito por Roma, se da evidencia de esa verdad también, que fue una mujer, Marian de Magdal, la que asumió el liderazgo y infundió ánimo a esos hombres acobardados que estaban escondidos, la que los animó para que salieran a la luz y dejaran la cobardía y anunciaran de que él había resucitado. Y parte de contar, una mujer, ¿qué te parece? Ahora bien, Isha, varona, las letras consonantes Aleph, Shin y Hei, significa todo eso, y te lo voy a leer de nuevo, lo comparto contigo. Isha, varonas, que en un momento determinado tuvieron la fuerza Aleph y poder para asumir el liderazgo y permanecer fieles, de tener que vivir la experiencia aguda Shin, de estar al lado de aquel hombre en sus horas más aciagas, angustiosas, estando él con las manos alzadas sobre un madero, Hei, que fue revelado entregando su aliento. Hei, ¿te das cuenta? Isha, eso significa Isha. Pues uno de sus significados podríamos decirle, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo era en el principio? ¿Cómo era en el principio esa frase tan característica de nuestro Adón Yahushua HaMelech Israel? Mas al principio no fue así, dice él. En la Torá, mis amados, nada está escrito de manera casual. Si hay algo que tú y yo, óigalo bien, mujeres, muy especialmente, este es un video especialmente para las mujeres, principalmente, no únicamente, sino principalmente para aquellas mujeres estudiosas de Torá, dentro del contexto hebreo, no estudiosas de Biblia, sino de Torá. Entiéndase bien. De manera que una cosa que hay que entender, que en la Torá nada está escrito por casualidad. Todo en la Torá está allí escrito de una manera que cumple un propósito, Y justamente en la Torá vamos a encontrar una expresión que la vamos a encontrar en Bereshit, en Génesis. Y dice así, y de la costilla que Yahuwah, Eloa, tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, Y de la costilla que Yahuwah Eloa tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Amados, créeme que te sorprenderías si tú te enterases de lo que yo conozco, de lo que yo sé, de, de las enseñanzas tan profundas e interesantes que hay en el solo hecho de saber de que la mujer inicialmente estaba dentro del hombre. Te sorprenderías de saber del por qué las letras consonantes hebreas del nombre Kadosh, Yud, Hei, Waw, Hei, son realmente en ese orden precisamente, Yud, Hei, Waw, Hei. Te sorprenderías de saber por qué las letras con las que se escriben el nombre del ungido como Hamel Israel también reúnen esas características del nombre Kadosh, Yud, Hei, Waw, Hei, y precisamente en ese orden. Y te preguntarás de seguro qué tiene que ver una cosa con la otra, qué tiene que ver las letras del nombre de nuestro Abba, las letras del nombre de nuestro Adón Yahushua Hamelech Israel, y la mujer y el hombre a su vez, ¿qué tiene que ver? Te sorprenderías tú de saber que todo esto tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa con la otra. Te sorprenderías tú de saber también de que inclusive el hecho de que se extraiga una costilla del hombre para hacer una mujer, tiene que ver también con todo esto que te acabo de decir con respecto a las letras Kadosh del nombre de nuestro Abba, bendito su nombre Yahuwah, del nombre de nuestro rey Yahushua Hamelech Israel, el hijo de nuestro Abba, bendito su nombre también. Te sorprendí de saber de que hasta la Ruach HaKodesh tiene que ver en esto también. De que todo está interconectado, todo está relacionado. De manera que es interesante, pero por lo pronto confórmate con lo que te voy a compartir, porque aquí habría mucha tela que cortar, compartirte a ti estas enseñanzas interesantes y profundas de por qué y qué tiene que ver una cosa con la otra, el nombre con el nombre de nuestro Abba, el nombre de nuestro Adón, Yahushua, el hombre y la mujer, la costilla y todo esto. Hay mucha tela que cortar, hay mucha información que habría que compartir y enseñarte. Y eso será para otra ocasión. Por lo pronto, confórmate con saber que en la Torá nada está puesto allí por casualidad. ¿Por qué de la costilla? ¿Por qué la mujer no fue sacada de los pies del hombre? ¿Por qué tuvo que ser precisamente de la costilla? ¿Por qué la mujer no fue sacada de los pies? La mujer no fue sacada de los pies del hombre, entre otras cosas, para que el hombre no la pisotease, para que no fuera menos que el hombre. Mas al principio no fue así, no te olvides de esa frase. La mujer no fue sacada de la cabeza del hombre para que no se enseñorease ella de él. Para que no se enseñorease ella de él. La mujer fue sacada de la costilla del hombre para que fuese su pareja, fuese su contraparte, fuese ese lado femenino del hombre. La mujer es el complemento del hombre y viceversa, el hombre es el complemento de la mujer, como lo era al principio. Compartían por igual el liderazgo. Compartían y gobernaban este mundo antes de que el hombre cayera en pecado, antes que el hombre y la mujer pecaran. Ambos compartían el liderazgo, gobernaban la creación por igual. Era su par, era su pareja, era su igual. Fue sacado de la costilla para ser su contraparte, para ser, no su contraparte, para ser esa otra parte del hombre. La mujer viene siendo, en este caso, el lado femenino del hombre. Óigalo bien. La mujer es el lado femenino del hombre. Es por eso que algunos sabios enseñan que no es correcto que el hombre esté solo, que un hombre que no conoce, que no tiene a su esposa, no está completo todavía. Algunos sabios enseñan eso, precisamente extraída esta enseñanza de esa información interesante y mística, si se quiere, que un hombre que no tenga esposa no está completo todavía. Y no es para que se ofenda a ningún hombre. Un hombre debe tener su pareja, debe tener su esposa, su mujer, óigase bien, debe tener su mujer, debe tener su pareja. Mas al principio el hombre
no se enseñoreaba. En el principio el hombre no se enseñoreaba de la mujer. Y así lo confirma la Torá. Óigalo bien. En el principio el hombre no se enseñoreaba de la mujer. Y así lo confirma la Torá. Y Yahushua vino precisamente a eso. Yahushua vino a colocar las cosas como eran al principio. No a eliminar la Torá, sino a dignificar la Torá. Llevar la Torá a un nivel más elevado. Nunca a degradarla. Como el judaísmo rabínico y los fariseos quisieron hacer creer, o como el cristianismo ha malinterpretado las enseñanzas de Yahushua HaMelech de Israel. No, ni una cosa ni la otra. Yahushua ni vino a enseñar algo contrario a la Torá, ni tampoco vino a eliminar la Torá. Yahushua fue a elevar la Torá y volver la condición del ser humano, tanto del hombre como de la mujer, a como era al principio. Y esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco, cuando nos vayamos ubicando en contexto de todo el panorama a nivel macro, porque es necesario ver todo el panorama para poder entender una situación en particular, que es en este caso, la situación en particular que se está tratando, en este caso es precisamente, realmente está prohibido para la mujer en la Torá y en el Brit Hadashah de que enseñe Torá a hombres y a mujeres por igual. Realmente eso está prohibido por la Torá. Es lo que vamos a dilucidar, es lo que vamos a aclarar de una buena vez y por todas, a la luz de la Torá y a la luz del Brit Hadashah. Dejando por sentado una vez más, qué es lo que se debe hacer realmente y qué es lo que se debe desechar de una buena vez y por todas. Porque recuerda que este servidor, profesor, tu servidor, este amigo tuyo que te habla, el profesor Ramírez de Israel, no es judío rabínico, ¿no? Yo no pertenezco a la yeshiva de Akiva, yo pertenezco a la yeshiva de Yahushua HaMelech de Israel. Y yo enseño es Torá, no judaísmo rabínico. Son dos cosas totalmente diferentes, aunque tú no lo creas, aunque te escandalices, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es Torá, enseñada desde la perspectiva de Yahushua HaMelech de Israel, y otra cosa muy distinta y lejos de la realidad es judaísmo rabínico. Simple, sin temor a nada y sin que me quede nada por dentro y sin temor a equivocarme. Lo digo basándome en la historia, basándome en la profecía, basándome en la Torá y basándome también muy especialmente en las enseñanzas de mi rey, el rey de Israel, Yahushua HaMelech. Ahora bien, dije hace poco que en el principio el hombre no se enseñoreaba de la mujer y así lo confirma la Torá. ¿Dónde lo dice la Torá? Vayamos a Bereshit, ahí lo dice Bereshit capítulo 3, verso 16, solamente capítulo 3, verso 16, solo que hay que leer detenidamente. Las personas leen de forma apresurada y no se percatan de muchas enseñanzas que se van a extraer cuando leemos detenidamente un texto. Nos vamos a ir dando cuenta de que allí la misma Torá nos lo venía diciendo, solo que leíamos de forma apresurada y no captábamos la enseñanza, no lográbamos capturar esa enseñanza. Bereshit capítulo 3, verso 16, ahí lo dice. Ahí dice claramente que en el principio el hombre no se enseñoreaba de la mujer. Bereshit capítulo 3, verso 16, aquí lo tengo, lo comparto con ustedes, dice así. Y mandó Yahuwah, 3:16, ¿sí? Y mandó Yahuwah, y el nombre 16. Y mandó Yahuwah, dio Eloa al hombre diciendo, no estoy aquí, creo que estoy, Bereshit. Es 3:16, estoy equivocado de texto, aquí estoy. Estaba confundido. Ok, el texto es Bereshit capítulo 3, verso 16. Leo a continuación. Dice de la manera siguiente. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí lo dice.
Ahí está diciendo que al principio el hombre no se enseñoreaba de la mujer, que la mujer compartía liderazgo, compartía la posición de liderazgo junto con el hombre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pues yo leo, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Él se enseñoreará de ti. Es decir, de manera implícita nos está diciendo que al principio el hombre no se enseñoreaba de la mujer. Al principio, como lo dice Yahushua, más al principio no fue así. Al principio, antes de que el hombre pecara, antes de que el hombre y la mujer pecara, tanto el hombre como la mujer eran pareja, eran un par. Y un par significa igual, están parejos. Compartían todo por igual. Sobre todo el mando, el liderazgo, el gobierno sobre la creación lo compartían por igual. Él era el rey y ella era la reina. Pero a raíz de la desobediencia, así como sobre el hombre cayó un castigo, sobre la mujer también recayó un castigo. No le llamemos maldición, llamémosle un castigo. Un castigo que llevaba como propósito restaurar al hombre y a la mujer a su condición original. Y que a partir de ese momento de desobediencia, a ese mandamiento expreso, tanto para el hombre como para la mujer, de que no comiesen de ese árbol, el hombre y la mujer cayeron en un estado de decadencia, donde a través de la historia se fue degradando tanto el hombre como la mujer. Tanto el hombre como la mujer, no que el Abba hubiese querido eso para ellos, sino que eso es consecuencia del pecado, la degradación. Pero en un momento determinado de la historia, se hizo necesario que comenzara el proceso de restauración tanto del hombre como de la mujer, y este proceso de restauración comenzó con nuestro padre Abraham. Siguió ese proceso de restauración con Moshe. Ese proceso de restaurar las cosas a su lugar continuó con Moshe, mas no concluyó con Moshe. Moshe quiso en su momento llevar a Am Israel a ese estado como lo era al principio, mas no pudo en su momento. Y fue por eso que se le encomendó a Moshe, se le dijo a Moshe, se le anunció a Israel a través de Moshe, de que era necesario que viniese alguien en el futuro que terminara la obra que Moshe no pudo concluir, que terminara el proceso de restauración que Moshe no pudo terminar en ese momento, por más que quiso, no pudo. Y eso lo vamos a ver reflejado más adelante sobre el trayecto de esta videoconferencia, que no sé si se va a llevar una sola parte o dos partes esta videoconferencia, demostrando con evidencias escriturales de que realmente a la mujer sí se le está permitido por la Torah y por el Brit Hadashah enseñar Torah en medio de la congregación de Israel, tanto a hombres como a mujeres por igual. ¿Enseñar qué? Torah, no otra cosa. No enseñar cristianismo, no. Enseñar Torah, tanto a hombres como a mujeres por igual. Sí se le está permitido a la mujer. Y sobre el trayecto de estas videoconferencias te lo voy a ir demostrando tanto con la Torah como con el resto de las escrituras, para dejar por sentado y aclararles la situación de una buena vez y por todas, para que aquellas mujeres que están congregadas en esas comunidades judíos mesiánicas y que están sometidas por un mandamiento de hombre a mantenerse calladas, entiendan que les están robando un derecho que Yahushua HaMelech Israel les vino a restituir, les vino a entregar, devolviéndoles su condición digna, como lo era al principio, antes de que el hombre y la mujer pecaran. Pero esto te lo voy a ir demostrando en esta videoconferencia sobre la marcha, que no sé si se tomará una o dos partes. Así que te invito a que te mantengas allí, para que tú te prepares, tu mujer muy especialmente te prepares, y no te dejes embaucar con mandamientos de hombres. No te dejes embaucar con mandamientos de hombres. De manera que donde nosotros nos congregamos,
Tanto el hombre como la mujer, tanto la mujer como el hombre tienen derecho a expresarse con libertad, porque es un derecho inalienable, es un derecho natural. Es contra natura impedirle al ser humano expresarse. Y el ser humano incluye a la mujer también. No excluye a la mujer, incluye a la mujer también. Pero todo, por supuesto, dentro de los parámetros de la Torá. Pero a la mujer sí se le está permitido, óigalo bien, sí se le está permitido enseñar Torá, hablar en medio de las congregaciones, en medio de una sinagoga donde se enseña Torá, sí se le está permitido. Solo que hay mandamientos de hombre que han usurpado el lugar de la Torá. Y en el caso de los judíos mesiánicos, hay mandamientos de hombre que han usurpado las enseñanzas de Yahushua HaMashiach, haciendo decir a Pablo cosas que Pablo jamás ha dicho. Óigalo bien, recurriendo a textos supuestamente de nuestro amado hermano Pablo, cuando resulta ser que con la historia te vamos a demostrar cosas que te vas a sorprender, donde te vas a enterar que han colocado en los labios de nuestro amado hermano Pablo palabras que él jamás dijo. Ya te estoy adelantando parte del material. Y esto lo hago para que te mantengas allí, para que no te vayas y no dejes de ver este video. Ahora bien, continuamos con el tema. Habíamos quedado que en Bereshit, en Génesis capítulo 3, verso 16, la misma Torah nos está enseñando, nos está mostrando, mis amados, nos está mostrando, mis amigos, de que en el principio el hombre no se enseñoreaba de la mujer. Y eso lo dice claramente de forma implícita, lo dice Bereshit, Génesis capítulo 3, verso 16. Vuelvo y te lo leo, lo comparto contigo, ¿verdad? Dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, Lo que significa de forma implícita que antes de que ella y él pecaran, él no se enseñoreaba de ella. Él no la sometía a ella. Él no coaccionaba a la mujer. Él no acallaba a la mujer. Él no silenciaba a la mujer. ¿Te das cuenta? Pero hay algunos que han interpretado mal este texto y se quedaron en el pasado. Y han sacado mandamientos de hombre, interpretando mal este texto, han sacado mandamientos de hombre y se quedaron en el pasado. Pero resulta ser que nosotros no nos podemos quedar en el pasado, tenemos que ir avanzando hacia ese proceso de restauración, de rectificación, de dignificación, tanto del hombre como de la mujer. Volver las cosas como lo era al principio. Frase muy característica en los labios de mi rey Yahushua HaMelech Israel, mas al principio no era así. La palabra, mis amados, la palabra para enseñorear, la palabra hebrea para enseñoreará, él se enseñoreará de ti. La palabra hebrea es mashal, que significa gobernar, dominar, reinar, tirano. Él será un tirano contigo. Puede interpretarse, puede leerse de esa manera. Esta sentencia es consecuencia del pecado. No es un castigo propiamente del Todopoderoso, sino que era la consecuencia de pecar. Porque cuando nosotros analizamos las cosas a la luz de la Torá, a profundidad, nos vamos a dar cuenta que realmente el Todopoderoso no castiga. Es el mismo hombre que se castiga a sí mismo. Es el mismo hombre a raíz de pecar que se castiga, porque el pecar trae consecuencias. Es un efecto dominó. Tú transgredes un mandamiento, transgredir ese mandamiento trae una consecuencia negativa sobre tu vida. De manera que el mandamiento está allí es para que tú sepas que transgredir ese mandamiento va a traer como consecuencia, detrás de ese mandamiento, al transgredirse, trae como consecuencia efectos negativos. No es que el Todopoderoso te castigue, tú mismo te castigas al transgredir un mandamiento. Traes sobre sí consecuencias negativas al transgredir ese mandamiento.
No está en el Todopoderoso querer castigar al hombre, desear castigar al hombre, no está en el Todopoderoso. Y eso tú tienes que entenderlo realmente. El mandamiento está allí sencillamente para decirte, mira, no te pases de aquí, porque si te pases de aquí te va a pasar esto. Mira, no te vayas a la esquina, porque si te vas a la esquina, allá hay peligro. Ese es un mandamiento, no te pases, no te llegues hasta cierto punto, porque si te pasas de ese punto, te vas a encontrar con algo negativo. El mandamiento está para advertirte de los peligros que hay detrás de la transgresión. ¿Sí me hago entender? Ahora bien, Yahushua, de manera que la palabra Mashal, enseñoreará, significa gobernar, dominar, tirano. Y es una sentencia. Esta sentencia es consecuencia del pecado, como ya lo dije. Yahushua, por lo tanto, vino fue a mejorar, a elevar la Torah. No vino a cambiarla, ni mucho menos a eliminarla. Vino fue a dignificarla a través del tiempo. Vamos a darnos cuenta. Ejemplo, en cuanto a las relaciones de pareja. En todos los aspectos, Yahushua vino a dignificar, a elevar la Torah. Hasta en asuntos de pareja. Hasta en lo concerniente a las relaciones de pareja, Él vino fue a elevar la condición del ser humano, tanto del hombre como de la mujer, devolver las cosas como lo era al principio. Y podemos hacer a manera de macro y a forma de bosquejo, podemos hacer un sondeo, a grosso modo, vamos a decirlo así, de la historia de Am Israel. En los tiempos de Abraham, por ejemplo, en los tiempos de Abraham, no solamente la humanidad, en los tiempos de Abraham existía un nivel de degradación a nivel de pareja, pero abismal, sorprendente. Hombres que se casaban con sus propios parientes, se casaban con sus propias hijas. Imagínese usted, incesto. El nivel de degradación era tan abismal, tan sorprendente, era tan escandalizante, pero común para ellos. Normal para ellos, pero a los ojos de nuestro Eloa era algo abominable. Abominable. Y para muestra un botón, cuando nosotros analizamos Vayikra, capítulo 18, lea Vayikra, capítulo 18. Eso está allí, esas leyes contra la inmoralidad sexual, por ejemplo, estaban allí porque eso era lo que se estaba haciendo en Egipto. Y Egipto es un simbolismo del mundo. Tú y yo lo sabemos muy bien. Egipto es un simbolismo, representa a la humanidad de hoy en día. De manera que cuando en Vayikra, por ejemplo, se dan las leyes contra la inmoralidad sexual, las leyes contra los actos de inmoralidad sexual, las leyes con respecto a la pareja, con quién se debe realmente el hombre juntar y con quién no, con quién debe buscar, a quién debe buscar de pareja y a quién no, es porque de forma implícita vamos a entender que si estas leyes fueron dadas es porque había violación de esas leyes en Egipto y por ende en el resto de la humanidad para aquella época. Ese era el nivel de degradación que había para entonces y hay hoy en día también. Es el nivel de degradación. Y justamente esa es la parashá. Esa forma parte de una de las parashá. Si mal no me equivoco, Ajairé, ¿verdad? Ajairé. Ahora bien, lo cierto del caso es que cuando nosotros hacemos un sondeo, vemos a vuelo de pájaro el nivel de decadencia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que en los tiempos de Abraham, en los tiempos de nuestro padre Abraham, la humanidad estaba en un nivel de degradación, de inmoralidad sexual abismal, sorprendente. Hombres, padres casándose con sus hijas, casándose con su propia madre inclusive, y viceversa. Y viceversa, contrayendo relaciones maritales con hombres, mujeres con mujeres y así por el estilo, un nivel de degradación impresionable, ¿verdad? Donde un hombre podía tener más de una mujer inclusive, donde era normal para ese momento de la historia humana de degradación, eso era normal, pero al principio no era así. En el caso de nuestro padre Jacob, por ejemplo, para ese momento era permitido. Pero poco a poco las cosas han venido cambiando. Nuestro padre Jacob, por ejemplo, inclusive tuvo 2 esposas y 2 concubinas.
tuvo a Rachel, tuvo a Lea, sus dos esposas, y tuvo a Bilhá y a Silpa, dos concubinas, 4 mujeres en total, y era normal. De las cuales 2 de esas mujeres eran hermanas, y eso era normal, porque la situación de degradación de la humanidad había llegado a ese punto, que era normal. Pero habían cosas, más bien eso era decente. En el caso de nuestro padre Jacob, eso era una situación decente, cuando la comparamos con otras situaciones que son realmente aberrantes, cuando hombres se casaban con hombres. ¿Y acaso hoy en día no ocurre lo mismo? Mujeres se casaban, se apareaban, se ayuntaban con mujeres. ¿Acaso hoy en día no ocurre lo mismo en la humanidad de Egipto, en las naciones de Egipto? Cuando hombres se casaban con sus parientes más cercanos, ¿acaso no ocurre lo mismo en la actualidad? Cuando se daban incestos, ¿acaso no ocurre lo mismo en la actualidad? Cuando un hombre podía tener varias mujeres, ¿no se está dando la poligamia hoy en día acaso? Cuando Israel llega a Egipto, la cosa para nosotros como pueblo, como han Israel, se vuelve triste, se vuelve crítica, porque vamos a estar allí sumergidos en medio de la idolatría por más de 400 años. Y créame que eso influye, eso impacta. 400 años. Si solamente estar al lado de una persona por una hora que no guarda Torah tiende a afectarte. Óigalo bien, si solamente estar al lado de una persona que no guarda Torah y que se expresa de manera soez, y estar al lado de esa persona ya te impacta a ti que guardas Torah, ya busca eso como afectarte, influenciarte. Ahora imagínate 400 años de estar viviendo en medio de la idolatría. Y no solamente idolatría, sino en medio de las aberraciones sexuales. Egipto, eso era Egipto. Sino porque crees tú que Moshe dio la ley en Vayikra capítulo 18, esas leyes de Vayikra en capítulo 18, Levíticos capítulo 18. Esas leyes las dio precisamente porque esa era la condición de donde veníamos saliendo nosotros, de más de 400 años de estar conviviendo con la inmoralidad y con la idolatría en Egipto. Esas leyes se dieron por eso, precisamente porque se estaba dando ese fenómeno, porque a ese nivel de degradación habíamos caído nosotros, a un nivel de ser exterminado. Caímos hasta llegar a un nivel de ser a punto totalmente exterminados. Imagínate tú. Y es la misma situación. Cuando nosotros que estudiamos profecía nos damos cuenta que las vivencias de nuestros ancestros son un marco de referencia para nosotros en la actualidad, nos damos cuenta también, por lo tanto, de que la historia se está repitiendo tal cual a nivel macro, ya no a nivel regional como lo era en aquel entonces, solamente circunscrito al territorio de Egipto, sino que ahora Egipto está representado por las ciudades en el mundo. Y nosotros, los Bené Israel, las 12 tribus de Israel, estamos en medio de Egipto, estamos en medio de las naciones, estamos dispersos, estamos en la diáspora, estamos todavía en el exilio. Y eso usted y yo tenemos que entenderlo, porque eso no lo digo yo. Así lo enseñan los profetas, que las 12 tribus de Israel estamos todavía en el exilio hasta que venga, hasta que regrese, hasta que vuelva Yahushua HaMelech de Israel. Pero tenemos que ir entendiendo que la Torá, enseñada por Yahushua, es una Torá que busca devolvernos nuestra dignidad, incluyendo el estatus que la mujer tenía al principio, y que es el tema en cuestión a tratar en estos videos. En este video acerca de la mujer, si se le es permitido o no enseñar a hablar en medio de una sinagoga. Ahora bien, de manera que cuando llegamos a Egipto son 400 años, poco más de 400 años, que impactaron, que influyeron en nuestros ancestros, en nosotros, que influyeron en nuestros ancestros, que permearon la moralidad, que permearon la vida de cada uno de nuestros ancestros. Y que al salir de Egipto e ir al desierto, veníamos arrastrando idolatría, veníamos arrastrando inmoralidad sexual. Eso es una realidad y esto no es para escandalizarnos, esa es una realidad.
Porque 400 años son 400 años. Eso impacta, influye, quieras o no. 400 años de estar conviviendo con un idólatra, eso impacta, influye. ¿O acaso no sigues tú impactado, influido por el cristianismo? ¿Que te cuesta entender la Torá dentro del contexto hebreo? ¿Y que sigues insistiendo de que la Torá debe ser entendida con mente griega, cristiana? ¿Sabes por qué? Porque en ti ha impactado toda una vida de idolatría, de conceptos cristianos, han calado en tu mente, que han formado una estructura mental totalmente cristiana y te impide ver la Torá dentro del contexto hebreo. Esto para que tengas una idea de cómo sí impacta la influencia de nuestro entorno. Y eso fue lo que ocurrió en el pasado. Eso fue lo que ocurrió en el pasado. Nuestros ancestros, cuando llegaron al desierto con Moshe, venían arrastrando inmoralidad sexual, venían arrastrando idolatría, venían arrastrando conceptos erróneos, conceptos equivocados, que habían aprendido de los idólatras, que habían aprendido del cristianismo, de Egipto, que habían aprendido de Egipto. Y este video no es para herir susceptibilidades, créanme. El profesor Ramírez Ben-Israel no tiene en lo más mínimo intención de herir susceptibilidades, pero la verdad hay que decirla. Por eso es que te traigo a colación este cuadro comparativo, para que puedas entender lo que yo quiero enseñarte. De que la influencia del entorno en el cual naciste es una influencia grecorromana. Que el mundo occidental, si tú estás viviendo en el mundo occidental, o en el mundo en el cual vivas, el mundo musulmán inclusive, si vives en un país árabe, tú tienes que entender que tu entorno en el cual te criaste ha impactado en ti y ha creado en ti conceptos erróneos que han permeado tu estructura mental, han creado, mejor dicho, en ti una estructura mental. En el caso de los latinoamericanos, ¿verdad? En el caso de nosotros los latinoamericanos, es toda una vida de estar, de venir siendo enseñados con conceptos grecorromanos desde que entraste en un sistema educativo controlado por Roma. Porque permíteme decirte que cuando Roma controló el sistema educativo no lo hizo solamente por hacer obras de caridad, lo hizo porque tenía un propósito allí, y era crear en ti, sembrar en ti conceptos grecorromanos que permearan tu integridad y crearan en ti una estructura mental donde cuando fueses adulto no ibas a poder interpretar la vida sino a través de conceptos cristianos. Y es por eso que muchos yerran, que muchos se equivocan a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras hebreas, porque las Sagradas Escrituras no son cristianas, son hebreas, y deben ser entendidas con una mentalidad hebrea, con una estructura mental hebrea, no con una estructura mental cristiana. ¿Te das cuenta? De manera que, volviendo al tema, volviendo al punto, cuando nuestros ancestros llegan al desierto, arrastran un sinfín de vicios, arrastran un sinfín de idolatría y arrastran un sinfín de conceptos errados de la vida de pareja que rayaban inclusive en la inmoralidad sexual. Rayaban inclusive en la inmoralidad sexual. De ahí la razón del por qué Moshe establece las leyes de impureza. Las leyes de impureza sexual. Las leyes también, por supuesto, de las leyes de inmoralidad sexual que están en Baikra, todas esas leyes. ¿Por qué? Porque el que no peca no necesita de ley, pero si te dan ley es porque estás pecando. Al que no peca no necesita de ley, no necesita que se le diga qué es lo que tiene que hacer porque no peca. Pero si se te dan leyes es porque vienes pecando y necesitas saber que esto no se hace. Por eso es que son necesarias, por eso es que era necesaria la Torah, las leyes, vamos a decirlo así, de la Torah. Las instrucciones, para ser más claro. ¿Por qué? Porque se venía violando y se venía haciendo cosas indebidas. Y en el caso, cuando llegamos allí, vemos el caso, por ejemplo, cómo se da todavía en Egipto la situación. Como por ejemplo vemos a personajes de las Escrituras que se casan con sus propias tías. En el caso de Amram, el mismo padre de Moshe, se casó con su tía Yochebed. Era normal. Y era normal porque vivía en un mundo rodeado de idolatría.
Pero cuando llegamos al desierto con Moshe, las cosas empiezan a cambiar con Moshe. No es que cambiaron del todo, comienzan a cambiar con Moshe, y eso hay que tenerlo presente. Comienzan a cambiar, no es que cambiaron del todo. Se comienzan a colocar las cosas en su debido momento, que Moshe probablemente quiso que las cosas cambiaran quiso que las cosas hubiesen cambiado de una buena vez y de forma definitiva y total, pero no pudo ser. Y es por eso que en ese punto de la historia a Moshe se le dice, mira, Moshe, contigo no pudo ser, pero un profeta como tú voy a enviar para que les termine de aclarar la situación de lo que yo quiero, de lo que yo busco realmente, y es volver las cosas como era al principio. Y en el caso de Moshe, cuando estamos en el desierto, se dan esas leyes. Y es a raíz de esto que Moshe, por ejemplo, cuando nosotros analizamos lo que pasó allí, Moshe busca, o mejor dicho, nuestro Abba a través de Moshe busca de que Am Israel en el desierto vuelva como era al principio, a un estado de Kedushá, de santidad, entre comillas, a un estado de consagración, a un estado sacerdotal absoluto. Pero cuando Moshe sube a buscar las primeras 2 tablas y baja, se encuentra con una sorpresa. Porque es increíble, es cuestión de pensar. Era un grupo de gente que venía de vivir, de ver la experiencia de ver caer las plagas sobre un país idólatra, de ver la experiencia de cómo el Yansuf, el mar de los juncos, se abrió ante sus pies, delante de ellos, cosa que nunca antes se había visto, ver caer las cantidades de plagas, ver cómo murieron los primogénitos, eran testigos de todas esas experiencias milagrosas, y con todo y eso, cuando Moshe baja, es increíble cómo personas que vivieron experiencias tan increíbles y maravillosas, cuando Moshe baja del Sinaí con las 2 primeras tablas, con lo que se encuentra es con un panorama aberrante. ¿Te das cuenta? Cómo estaban influenciados por la idolatría. Moshe se encuentra con un panorama aberrante, se encuentra con orgías allí, se encuentran también adorando, se encuentra a Israel, al pueblo de Israel, adorando a un becerro de oro y haciendo cuanta cosa abominable. Venían de arrastrar, estaban tan permeados de idolatría y de inmoralidad que Moshe se ve indignado. Y esa indignación lo mueve a romper las 2 primeras tablas. ¿Te das cuenta? Y porque se dio cuenta que Israel no estaba preparado para asumir esas leyes que venían en las 2 primeras tablas. Óigalo bien lo que estoy diciendo, y que esto no te escandalice. Moshe se ve indignado allí. Y esa indignación lo movió a lanzar las tablas contra el suelo y a que se rompieran por completo. Se dio cuenta de que esta gente no estaba preparada para esas leyes que venían allí escritas. Moshe se ve movido a romper las 2 primeras tablas, al ver que los hijos de Israel no estaban todavía a la altura necesaria para recibir esas 2 primeras tablas. Y sé que cualquiera diría, hermano, pero un momento, pero no dice la Torá que en las 2 segundas tablas se escribió lo mismo que venía en las 2 primeras. Para allá vamos. Sin embargo, todavía se le sigue permitiendo, después de Moshe, que el hombre pudiese casarse con más de una mujer, siempre y cuando tuviese la capacidad de mantenerlas a todas por igual. En esas leyes que más adelante, antes de entrar en el asunto de las 2 primeras tablas con respecto a las 2 segundas tablas, en la Torá se dan un sinnúmero de reglas, de instrucciones, de mandamientos, de misbot, donde tienen como objetivo, entre otras cosas, instruir para ese proceso de restauración que no se iba a dar de forma inmediata, Y sin embargo, con Moshe, y en el tiempo de Moshe y después de Moshe, en Am Israel, en el pueblo de Israel, se le permite al hombre seguir casándose con más de una mujer, pero ya no con familiares, con más de una mujer, como en el caso de los reyes, Shlomo, David,
y así, por el estilo. Siempre y cuando tuviesen la capacidad y estuviesen en la obligación, siempre y cuando entendiesen que estaban obligados a mantenerlas a todas por igual. ¿Te das cuenta? Pero tampoco así era en el principio, tampoco así era en el principio. En este punto de la historia es cuando a Moshe se le dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo. En este punto de la historia es cuando Moshe se le dice, mira Moshe, contigo no va a poder ser la cuestión. Yo quiero que Am Israel llegue al estado de Kedushá como era al principio, donde la mujer gozaba de un rol, de un estatus, y que a consecuencia del pecado lo perdió, y donde el hombre también junto con la mujer compartían ese estatus y muchas otras cosas, volver las cosas como era al principio. Contigo yo quería eso, para Am Israel, pero ya veo que en este momento no se puede, porque Am Israel, el pueblo de Israel no está preparado, viene de arrastrar tanta idolatría e inmoralidad sexual. Por lo tanto, Moshe, yo te digo lo siguiente, para que tú le anuncies al pueblo. Yo te digo lo siguiente, Moshe, le dice nuestro Abba. Yo te digo lo siguiente, y eso lo vamos a encontrar en la cita que ya compartí contigo, Deuteronomio capítulo 18. Vamos a leerlo de nuevo. En ese punto de la historia es cuando se le dice a Moshe, por lo tanto, Moshe, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Yahuwah tu Eloah, a él oiréis. Verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moshe, como tú, uno como tú, de la misma talla que tú, que entiende lo que yo quiero, que entiende el propósito de lo que yo quiero realmente. Profetas les levantaré de en medio de ti, de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Que él hablare en mi nombre. Baruch haba b'shem Yahuwah. Yahushua HaMoshiach HaMelech Israel. Que él hablare en mi nombre. Comparto contigo una pequeña perla. Te lo digo con toda veracidad. Y Yahuwah sabe que no miento. El nombre de Yahushua, no Yeshu, ni Yahusha, ni Yahshua, ni Yeshua, sino Yahushua. Es el único nombre hebreo que conlleva las 4 letras sagradas. Cuando tú lo escribes en hebreo pictográfico. Y es por eso que yo enseño, el profesor Ramírez Ben Israel enseña que el nombre del Mesías de Israel es Yahushua, no otro. Cualquiera que me venga a decir a mí que yo estoy equivocado porque el nombre es Yahusha o Yeshu o Yahshua, que me lo demuestre, pero que me lo demuestre escribiéndomelo en hebreo pictográfico. Y el día que logre escribir las 4 letras hebreas sagradas en hebreo pictográfico para Yahushua, para el rey de Israel, que no diga Yahushua, ese día le creo. Pero créame, va a perder su tiempo. En hebreo pictográfico, que es el hebreo con el cual se escribió la Torá, no el hebreo moderno que conocemos hoy en día. Yahushua en hebreo pictográfico, te sorprenderías lo que significa. Yahushua en hebreo pictográfico lleva las 4 letras. A diferencia de Yeshua o Yahusha o Yahshua. A diferencia de eso. Yahshua significa salvación. Eso estamos claros. Eso yo no lo discuto. Yahshua o Yeshua significa salvación. Eso estamos claros. Eso yo no lo discuto. Pero ¿quién salva? Ahí está el detalle. Dijera el caballero por allá. Ahí está el detalle. Eso significa la acción. Pero ¿quién ejecuta la acción? Es lo que yo quiero saber. Porque Yahshua no me lo dice. Yeshua no me lo dice. Yahusha no me lo dice. Jesús menos. Jesús mucho menos.
Me lo dice Yahushua, quien ejecuta la acción de salvación. Cuando lo escribo en hebreo pictográfico. Y si tú no me puedes escribir en hebreo pictográfico, Yahusha, Yahshua, Yeshu, donde puedan figurar las 4 letras sagradas, entonces ese nombre no va para el baile. Porque el nombre de nuestro rey es Yahushua, que escrito en hebreo pictográfico lleva las 4 letras sagradas, y aparte de eso, el mensaje que recoge de esas 4 letras en hebreo pictográfico te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Ahora bien, continuamos aquí, pero ese no es el tema. Solamente quise, porque el texto está diciendo lo siguiente: mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, porque el rey de Israel debe llevar consigo las 4 letras del Abba. Y solamente Yahushua cumple ese requisito. Solamente Yahushua cumple ese requisito. Lleva las 4 letras del Abba. Que hablara en mi nombre. ¿Te das cuenta? Continuamos aquí. Ahora bien, en este punto de la historia es que se le dice a Moshe, cuando se da cuenta de que con Israel en ese momento no se puede. No se puede lograr con Israel, con Am Israel no se puede lograr lo que se quiere realmente. Y es llevarla al estado como lo era al principio. Como lo era al principio. Y es por eso que se da esa profecía de que sería enviado, nos iba a ser enviado un profeta de la misma talla de Moshe, con la misma actitud de Moshe, con el mismo espíritu de Moshe, con la misma capacidad de interpretar y darle la correcta interpretación a la Torah, llevándola al nivel que debe estar realmente. Libres de mandamientos de hombres. Óyelo bien, libre de mandamientos de hombres. Libre de judaísmo rabínico. Simple. Porque tú, hermanito, que dices ser judío mesiánico, debes entender que Yahushua no es judío rabínico. Que Yahushua es la antítesis al judaísmo rabínico. Y tampoco es cristiano. Que se entienda de una vez también. Ni Yahushua ni sus discípulos eran judíos rabínicos, ni tampoco eran precursores de una nueva religión como el cristianismo. Ni lo uno ni lo otro. Yahushua y sus discípulos vinieron fue a enseñar Torah dentro del contexto hebreo, dándole la correcta interpretación de la Torah como había sido profetizado que iba a ser. Un profeta como tú, a él oiréis, y al que no escuchare lo que él hablara en mi nombre, triste por esa persona. Ahora bien, continuamos aquí. Alguien que dijera, en este punto de la historia, es cuando se le dice entonces a Moshe, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Eso está, ya lo leímos. Alguien que dijera, pero al principio no fue así. Alguien que dijera que al principio no fue así. De verdad que cuando Moshe, mis amados, cuando Moshe rompe esas 2 primeras tablas, fue producto de la indignación de darse cuenta que el pueblo de Israel en ese momento todavía no estaba preparado para esas leyes que venían en esas primeras tablas. Lo cual, si empleamos un poquito de sentido común, nos vamos a dar cuenta que lo que venían en las 2 segundas tablas no eran exactamente lo mismo de lo que venía en las primeras 2 tablas. Y sé que cualquiera en este momento va a decir, oye, pero la Torah dice que en las 2 primeras tablas se escribió lo mismo que había en las 2 últimas tablas se escribió lo mismo que había en las 2 primeras tablas. Eso lo dice la Torah. Sí, yo sé que eso lo dice la Torah. Y créame, mi estimado, que me estás viendo, que mi intención no es torcer la Torah. Para nada, créame. Y sé que en este punto cualquiera me dirá eso. Pero ¿no dice la Escritura que en las 2 subsiguientes tablas se escribieron lo mismo que en las 2 primeras? Sé que cualquiera podrá cuestionarme eso. Pero usted, mi apreciado oyente, debe ser consciente de que no es un secreto para nadie de que realmente no contamos con los manuscritos originales.
y que con lo que contamos son copias, de copias, de copias, de copias, de copias, y así sucesivamente, de una manera interminable hasta llegar a nuestros días. Y aparte de eso, también es una realidad histórica y profética. Digo histórica porque es muy sabido por los expertos del tema que las copias de las escrituras con las que contamos hoy en día han sufrido miles, óigalo bien, miles, por no decir millones, miles de variantes textuales y adulteraciones, ya sea consciente o inconscientemente por parte de los escribas. Y digo también proféticamente porque el mismo profeta nos lo anunció con antelación. Dice si el profeta Jeremías, Dirmiyahu, capítulo 8, verso 8. ¿Cómo decís? ¿Nosotros somos sabios y la ley de Yahuwah está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y aprovecho para hacer la acotación de que este texto, que sí aparece en el original, en las versiones modernas del Tanaj, ha sido adulterado. Para su información, el texto aparece originalmente así tal cual como te lo acabo de leer, este texto de Jeremías 8:8, pero en las versiones modernas del Tanaj ha sido adulterado. No convenía. Claro está que quiero dejar constancia que en ningún momento es mi intención quitarle a la Torá ni tampoco agregarle, y que el sentir que estoy exponiendo sin reservas lo hago basándome en lo expuesto por eruditos del tema y lo anunciado con antelación por el profeta, así como también aplicando un poco de sentido común. Pero queda a criterio de cada quien sacar sus propias conclusiones en aras de esa búsqueda de la verdad, sin que se tome de forma definitiva lo expuesto por mí como una verdad absoluta en cuanto a este punto de las dos tablas, de las dos subsiguientes tablas que fueron entregadas por Moshe, y las posibles diferencias con respecto a las primeras. Sino, ¿qué sentido tiene que Moshe haya roto las dos primeras tablas para volver a reescribir lo mismo? A no ser que se dio cuenta de que Am Israel no estaba todavía preparado para volver a como era en un principio. Y fue por eso que se le anunció al mismo Moshe, para que él a su vez se lo comunicara al pueblo de que en el futuro vendría alguien como él, un profeta como él, para darles la correcta interpretación de la Torá, y más aún para llevar a la Torá misma al nivel que le corresponde realmente, dignificándola, elevándola aún más, pero jamás abrogarla. Tanto es de restaurador, mis amados y amigos, tanto es de restaurador y auténtico, las enseñanzas de Yahushua, en aras de volver al origen, que una de las recomendaciones que hace uno de sus talmidín, precisamente, con respecto al asunto de pareja, y sobre todo en lo referente al liderazgo. Fíjense que después de Moshe, los líderes en Israel, como los reyes, se seguían casando con más de una mujer, ya no con familia, está bien, eso se aclaró, pero seguían casándose con más de una mujer, podían tener más de una esposa, los líderes en Israel, siempre y cuando estuviesen obligados a mantenerlas a todas por igual. Pero con Yahushua las cosas comienzan a cambiar también para bien. No es eliminar la Torah, es elevada la Torah, que es diferente. Elevada la Torah. Porque uno de sus discípulos, por ejemplo, una de sus enseñanzas, que la vamos a compartir más adelante, en cuanto al liderazgo, uno de los discípulos de Yahushua enseña, porque así se lo enseñó Yahushua, de que el líder tiene que ser marido de una sola mujer. Ya con Yahushua las cosas comienzan a mejorar hasta en ese punto también. Ya el líder no va a tener más de una mujer, sino que ahora va a tener una sola mujer, un hombre para una mujer para un solo hombre. ¿Te das cuenta? Y eso no está eliminando la Torá, al contrario, eso está elevando la Torá. Y eso hay que tenerlo claro. Ese ejemplo de que Yahushua vino a hacer que las cosas fueran como en el principio, lo tenemos en Timoteo. Vamos a compartir Timoteo, eso está en Timoteo, capítulo 3. Vayamos a Timoteo, capítulo 3. ¿Verdad? Tiempo de Moshe. A pesar de que se dio la Torá, los hombres
Los líderes, muy especialmente, podían podían tener más de una esposa todavía. Pero así no era al principio, dijera Yahushua. Y con Yahushua las cosas en ese sentido también cambian. Para bien. Leamos. Capítulo 3, verso 2. Vamos a leer desde el verso 1. Esta ordenanza es confiable. Si alguno anhela ser parte del liderazgo oficial de la comunidad, buena obra desea. Pero es necesario que el líder sea irreprensible. Si está casado, que lo sea con una sola mujer. ¿Te das cuenta? Si está casado, que lo sea con una sola mujer. Un líder ya no puede tener más de una esposa, no, ahora es una sola mujer. Porque así era al principio, antes de que el hombre pecara. Cuando el hombre peca, el hombre comienza a tener más de una mujer. Y no solo eso, comienza a casarse hasta con la mamá y las hijas. Consecuencia del pecado, porque eso es lo que trae el pecado. Degradación en todos los aspectos, inmoralidad, pérdida de valores. Y la Torah viene precisamente a ponernos a nosotros en claro qué está bien y qué está mal, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Viene a decirnos qué es lo que no se debe hacer. Y si nos lo viene a decir qué es lo que no se debe hacer, es porque lo veníamos haciendo. Porque el que no está pecando no necesita de ley. Eso es lo que enseña Pablo realmente. El que no está pecando no necesita de ley, no necesita de Torah. No es que la Torah no sea necesaria, sí es necesaria. Pero el que no peca, de Torah no necesita. ¿Por qué? Porque no está transgrediendo la Torah. La Torah está allí para decirnos a nosotros, mira, esto es pecado. Y tú lo vienes haciendo. Abstente de seguir pecando. ¿Te das cuenta? Hasta en ese sentido hay que entender bien a Pablo. Y hasta en ese sentido ha sido mal interpretado por el mundo cristiano. Ahora bien, pero es necesario que el líder sea irreprensible. Si está casado, que lo sea con una sola mujer, con una sola mujer. Y eso es enseñanza de Yahushua, que le encontramos allí en la primera epístola de Timoteo. Enseñanza de Yahushua. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos eso, marido de una sola mujer. Otro ejemplo de que Yahushua no vino a abrogar la Torah. Otro ejemplo de que Yahushua no vino a abrogar la Torah, sino más bien a hacerla más exigente, elevándola a un nivel más digno. Lo tenemos también en Matillahu capítulo 5. Vayamos a Matillahu capítulo 5. Leemos ahí en Matillahu o Mateo. En Mateo capítulo 5 leemos versos 27 y 28. 27 y 28. Oíste que fue dicho a nuestros padres, no cometerás adulterio. Pero os digo que debéis entender esto en un nivel más profundo aún. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia sexualmente, cualquiera que mira a una mujer y la codicia sexualmente, ya cometió adulterio contra ella en su corazón. ¿Te das cuenta? Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero esto debe ser entendido, dice Yahushua, en un nivel más profundo. Porque yo ahora te digo, y a él oiréis, dice el profeta, dice Moshe, a él oiréis. Pero yo ahora te digo que cualquiera que mire a una mujer con ojos de lascivia, de codicia, ya ha adulterado con ella en su corazón, contra ella en su corazón. Ya ha adulterado contra ella en su corazón. ¿Está eliminando la Torah? En lo absoluto, al contrario, está elevándola, haciéndola más exigente, entendiéndola en un nivel más profundo como lo era al principio. Volviendo al tema en cuestión, mis amados y amigos, ¿es permitido entonces que una mujer guardadora de Torah enseñe en medio de las congregaciones tanto a hombres como a mujeres? ¿Está permitido? ¿O es prohibido para la mujer enseñar Torah? Porque eso es lo que se enseña en el judaísmo rabínico, pero eso tiene fundamento torático, es la pregunta. Eso es lo que se enseña en el judaísmo rabínico, y tristemente muchas comunidades que dicen reconocer a Yahushua están guardando ese mandamiento de hombre. Le impiden a la mujer poderse expresar libremente, le impiden a la mujer poder enseñar Torah en medio de la congregación a los hombres y a las mujeres por igual. Pero eso es un mandamiento de hombre. Eso es judaísmo rabínico. Y lo vamos a ir demostrando, y estamos en ese proceso de irlo demostrando.
La misma Escritura nos lo irá demostrando. Mencionaremos, por ejemplo, mencionemos algunos casos de las Escrituras, donde vamos a encontrar a mujeres, personajes, mujeres en este caso, por supuesto,